¿Cómo estás? Hoy vengo con uno de esos videos artesanales completamente y mis dibujos hechos a mano. Ya sé que mi letra es fea y mis dibujos quizás peor, pero quiero que te fijes en el puntero y lo que voy diciendo, explicando acerca del rapto de la iglesia. ¿El rapto es bíblico? Por supuesto que sí. Mira, hay gente que dice que lo inventó un tal Darby en el siglo XIX, o sea, 1800 algo. Te cuento que desde el año 150 ya hay libros de historiadores que mencionan el rapto de la iglesia como que los elegidos serán librados de la ira de Dios. Bien, hay el obispo de Cartago, otro señor, lo tengo que apuntado, te los voy a decir porque me parece importante para cuando escuchas que un tal Darby lo inventó. Eso es falso, es mentira. Mira, Cipriano, ¿sí? En el 250 después de Cristo, escribe un libro que se llama The Rapture, el rapto, ¿bien? Y habla acerca de que cuando se vean cosas terribles, cuando viene Jesús a arrebatarnos. Es el obispo de Cartago. Luego, el pastor de Hermes, bien, en el año 150 después de Cristo, o sea, muchísimo antes del tal Darby, que no lo inventó, lo popularizó, como lo popularizamos mucha gente hoy en día, que lo vemos en la palabra, está en las cartas de Pablo. Bien, y dice, los testigos, los elegidos de Dios van a escapar antes de la ira. Bien, Efraín en el año 373 después de Cristo también dice, porque todos los santos y elegidos serán arrebatados juntos del medio y restaurados. O sea que hay muchísima gente antes del tal Darby que ya escribía sobre el rapto de la iglesia. En este video artesanal que te pongo, quiero que te fijes en el puntero, ¿sí? En el puntero, en esto, que te señalo el dibujo que está un poco desordenado, pero el puntero explica exactamente la parte que te quiero enseñar del rapto. ¿Hay salvación dentro de la tribulación? Sí, la hay. Bien, porque en la tribulación Dios va a trabajar con Israel, ¿sí? Porque es el pueblo que no reconoció el Mesías. Entonces, lo pasó para la tribulación y en Romanos 11:11 explica claramente Dios que por celos que quiere darle a Israel, increíblemente lo pone así de claro, escoge a los gentiles para salvación y los va a dejar a Israel y a los incrédulos para la tribulación. Entonces el rapto es antes de la tribulación, porque Dios va a cumplir su promesa. Quiero que pongas atención al video. Es corto, solo tiene 10 minutos, al puro estilo artesanal que ya conoces. Bien, espero que lo entiendas. Está fácil de entender. Que Dios se glorifique a través de este video, todo sea en honor y gloria a Él, que Dios te bendiga mucho y te guarde y ánimo. Lo prometido es deuda. Acá viene el primer capítulo para aquellos que dicen que el rapto no existe o es un invento de un tal Darby o no sé quién más que se han inventado por ahí. Disculpa, pero Darby no lo inventó, ya lo popularizó, que es muy diferente, porque lo encontró en la Biblia, está en la Escritura, y estarías llamando mentiroso al apóstol Pablo, el mayor predicador de la historia, que Dios puso para predicar su evangelio y el nuevo pacto. Mira, Cristo se entregó aquí por nosotros. Aquí había la ley, pero esta ley fue abolida en la cruz. Bien, y los capítulos de Mateo, Marcos y Lucas, todo esto, esta escritura es ¿para qué? Para los judíos, pero Juan no es igual. El libro de Juan está escrito en el tiempo de Pablo y es diferente a todos los demás evangelios. ¿Por qué? Porque tiene revelaciones diferentes. Aquí Cristo asciende al cielo y baja por 40 días para seguir trabajando por los judíos, pero los judíos no se quisieron convertir. En ese momento Dios cambia y dice, los judíos ahora los voy a trabajar ¿cuándo? En la tribulación, pero la iglesia que ha creído en el Señor Jesús, ellos tendrán salvación. Por eso es que la iglesia trabaja 2000 años con Dios aquí en un tiempo de gracia. Bien, son la época de los gentiles. En Hechos capítulo 2, donde nace la iglesia, ahí es un libro de cambio, de transición. Tienes que entenderlo. Es cierto, los judíos y los gentiles es un solo cuerpo, pero son dos pueblos distintos. Uno
está a nivel terrenal y el otro a nivel celestial. Por eso es que viene el rapto para ser nosotros arrebatados a las nubes. Somos los únicos que vamos a ir hacia arriba y luego bajar en el Armagedón con la segunda venida con Cristo. Pero no, los judíos no, ellos siempre se quedarán en este plano y Dios trabajará con ellos en la tribulación. Te cuento que todo el Antiguo Testamento grita el rapto de la iglesia en Génesis con Enoc y Noé, en Jueces con la apostasía, en Ruth, en Esther, en Job, en Daniel. Te invito a que los leas. Bien, y Dios promete que levantará primero a los muertos que están descansando. ¿Para qué? Para que se junten con el alma en el arrebatamiento y sea el cuerpo glorificado. Y ellos serán adelantados a los que estamos vivos. Y Pablo se incluye. No ignores la enseñanza del apóstol Pablo. El arrebatamiento no es un invento de nadie. El arrebatamiento será antes de la tribulación. Aquí se trabajará con Israel y con los incrédulos. Recuerda, no niegues al apóstol Pablo. El primer capítulo de la saga, al que niega el rapto de la iglesia y no lo reconoce. Cuando tú niegas el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, estás negando la enseñanza del apóstol Pablo. Lo estás negando a él, su revelación y la revelación que Dios le dio. ¿Por qué? No lo entiendo, no lo comprendo. Mira, te voy a explicar. Cristo murió aquí por ti y por mí. ¿Bien? Y aquí hacía un nuevo pacto. Se abolió la ley del Antiguo Testamento. Los libros de los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son diferentes. Mateo, Marcos y Lucas son iguales y todo es antes de que Cristo muere en la cruz por nosotros, pero Juan es diferente. El Evangelio de Juan fue escrito en el tiempo de Pablo y le es revelado diferentes cosas. Hay cosas reveladas a Juan que no tienen los demás. No tiene Mateo, Marcos y Lucas. Tienes que leer primero el libro de Juan antes que nada. Bien, cuando Cristo muere y asciende al cielo, baja por 40 días para seguir trabajando con los judíos, pero ve que no se quieren convertir. Inclusive cuando vuelve a subir, ve que Esteban es apedrado. Y ahí dice que Cristo está parado y se sienta, porque ya no puede más con los judíos. Es en ese momento que en Hechos capítulo 2 empieza a trabajar con los gentiles y deja a los judíos para trabajarlos ¿en dónde? En la tribulación. Mira esta visión que te doy, que quizás no te la han explicado antes. Aquí Dios le da la salvación a los gentiles. ¿Y para qué? Inclusive dice la palabra para provocarle celos a los judíos. Lo dice la Escritura, no te lo estoy diciendo yo, no es un invento mío. Bien, acá hay un tiempo de dispensación para trabajar con la iglesia de 2000 años. Por eso todas las parábolas indican que ya desde la cruz hasta ahora ha pasado ese tiempo dispensacional y ya viene el arrebatamiento de la iglesia. Estaría muy cerca. Bien. Y mira, en el libro de Juan, si tú lees el capítulo 14, dice exactamente: yo iré a donde mi Padre a ver si hay una mansión o una morada, y vendré y te diré. ¿Para qué? Para que te tome yo y vendrás conmigo a donde yo esté. ¿Para qué nos va a prometer eso si no va a ser cierto? Esa es una verdad que Dios promete. Jesús se lo dice a Juan y Juan nos lo dice a nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos esas hojas? No. Tienes que creer. Dios no nos ha puesto para ver al anticristo, sino para esperar a Cristo. Primero vino Jesús como cordero, pero luego vendrá como un león a castigar a todo aquel que no creyó. No te pases a la fila del incrédulo. Tienes que creer. El apóstol Pablo lo dejaron para hacernos comprender que el evangelio es cierto, que Cristo murió por ti y por mí, que nos ha salvado y que nos va a llevar. ¿Hay salvación dentro de los 7 años de la tribulación? Sí, la hay. Te paso a explicar. En este periodo, Dios quiere trabajar exclusivamente con Israel por haber rechazado al Mesías. Bien, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús dice: yo fui enviado a las ovejas de Israel. Inclusive a los apóstoles le dicen: no vayan hacia los gentiles. Por eso en Romanos 11:11 dice que por la transgresión de Israel ahora vino la salvación a los gentiles para darle celos a Israel. Pero sí van a haber salvos, hermano. Pero antes ocurrirá ¿qué? El arrebatamiento de la iglesia o el rapto. Bien, acá la gente va a ser salva y va a ser
llevada a un desierto para guardarla de este periodo terrible de las 7 copas de la ira. Pero en este periodo de tiempo va a morir muchísima gente. Va a quedar solamente 1/3 de la población mundial viva. Bien, y Apocalipsis 3 desaparece la iglesia y regresa en Apocalipsis 19. Todo el periodo apocalíptico que se describe en los 7 años de la ira, la iglesia no existe. Además, el rapto tiene un propósito específico. Te explico. Tiene el propósito de que podamos ver los cuerpos glorificados, o sea, muertos que van a resucitar, se van a encontrar con su alma. ¡Qué bonito! Y luego nosotros seremos los que estamos vivos en ese momento arrebatados para recibir juntamente con ellos que ya recibieron su alma y se juntaron al Señor en las nubes. Nos los promete de esa forma la palabra. ¿Bien? Y cuando dice que nos va a librar de la hora de la prueba, siempre nos habla con la preposición de, salvos de la ira, de la hora. Quien nos libra de la ira, quien no nos ha puesto para la ira, que también en griego es eis, que es destino o propósito. No hay un propósito de ira para nosotros. Y la preposición de, que siempre la pone antes de la ira, en griego es ek o ex, que es fuera de, para que siempre sepamos que vamos a estar fuera de este periodo, los que hasta el arrebatamiento hemos creído en que Cristo murió por ti y por mí, por nuestros pecados en la cruz. Es creer en el Evangelio, arrepentirnos y creer en que Cristo murió por nosotros en la cruz. Ese es el verdadero creyente, el que sabe su condición frente a Dios. Bien, ya han pasado, amigos, los 2000 años que nos dijo que iba a regresar. Ya estamos listos para el arrebatamiento, por eso tu decisión es hoy. Hoy tienes que decidirte, porque el arrebatamiento puede ser esta misma noche. Ánimo.